Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Caracol Ahora. La política es protagonista durante el transcurso de esta semana. En las últimas horas el Gobierno Nacional presentó la reforma a la salud, un documento, un proyecto de 180 páginas, pero se construye también otras reformas como la laboral, la pensional y continúa en el legislativo colombiano la discusión de la reforma política. Pues ante este anuncio y lluvia de reformas se han generado diferentes reacciones en sectores políticos y sociales del país. Y por eso se han convocado a diferentes manifestaciones, marchas durante el transcurso de esta semana. El día de mañana saldrán los simpatizantes del gobierno nacional, quienes apoyan estas reformas, estas iniciativas, pero de manera inmediata, el próximo miércoles 15 de febrero, la oposición, en este caso la centro derecha, también ha manifestado que van a salir a las calles en contra de esas reformas. Pues hoy tenemos a dos invitados en sala de prensa, tenemos a Luis Ernesto Gómez, exsecretario de Gobierno y también analista, y a Gabriel Cifuentes. Bienvenidos. Muy buenas noches, José Miguel, un gusto estar con toda saludarlo. la audiencia de Caracol Ahora. Luis Ernesto, inicio con usted. El día de mañana se tiene esta movilización afín al gobierno, sectores sociales, políticos, centrales obreras, a respaldar estas iniciativas. Se está midiendo el pulso político en las calles, pero también inicia un pulso político en el Congreso de la República. Así es, estamos empezando a ver lo que va a ser un año muy movido en términos políticos, un año electoral. Recordemos que en octubre también hay elecciones, pero además es el año donde el gobierno del presidente Gustavo Petro, que se eligió con una promesa de cambio, busca materializar todas las reformas a través de trámites en el Congreso de la República. La reforma a la salud que mencionaste hoy, que fue presentada, la reforma laboral, un paquete de reformas sociales muy importante, igual una reforma pensional. Y esto, por supuesto, genera tensiones con distintos sectores de la sociedad. Mañana veremos unas movilizaciones de sectores que votaron por el pacto histórico, que votaron y acompañaron al presidente Petro, respaldando, digamos, al presidente, a sus reformas, aún sin conocer mayor detalle de ellas, lamentablemente, pero ya salen a las calles. Y por el otro lado, el próximo miércoles, el 15, los sectores de oposición al gobierno actual, también en contra de las reformas, también lamentablemente sin conocer mucho el contenido de estas, porque no han sido presentadas aún hasta el Congreso. Un pulso que se ha empezado a medir, generar reacciones, preocupaciones, y quiero que veamos el editorial del Espectador del fin de semana. Es que prácticamente ha manifestado o asegura que este llamado de un presidente de la República que siente la presión de una impopularidad en crecimiento y que desea refrendar su reforma a la salud antes incluso de que el país haya podido conocerla. Ha quedado atrás, parece, según esta declaraciones o esta columna, el presidente conciliador que quería unir las dos Colombias. Gabriel, ¿usted cree, considera, está de acuerdo con este editorial del Espectador? El presidente Gustavo Petro en busca de legitimar esa reforma a la salud antes de que se conozcan los alcances. Sin lugar a dudas, José Miguel, creo que a partir de mañana se instala oficialmente en Colombia una nueva forma de hacer política, una forma de hacer política que tendrá como protagonista la calle, tanto para el gobierno como para la oposición. Creo además también que habrá un reencauche y creo que hacia eso iba el editorial del Espectador frente a lo que se conoció como el estado de opinión. Y es decir, una política que esté llevada más hacia las lealtades ideológicas, hacia las lealtades de un proyecto político más que frente a la discusión y socialización de proyectos específicos, que va a ser muy difícil lograr eso en las calles. Creo que es muy diciente que mañana el gobierno haya convocado a sus fuerzas a la calle justamente para refrendar ese ambicioso paquete social que no será tan fácil tramitarlo en el Congreso, y el día siguiente la oposición acuda también a la calle para oponerse a un paquete que no conoce tampoco. Esto, sin lugar a dudas, va a tener un problema, José Miguel, y es que se instala la política del nosotros y del ustedes, donde desafortunadamente puede que el debate se vea perjudicado y que primen justamente las emociones que purulan en la calle. Luis Ernesto,
También hablemos de la columna del País de España, la columna de opinión escrita por nuestro colega Juan Pablo Calvás, publicada en ese medio, donde asegura que la multitud no es sabia, sino emocional. Yo creo que esto podría aplicar para ambas partes, para los afines al gobierno y también a la oposición, por lo que usted mencionaba anteriormente. No se conocen los alcances de estas iniciativas y de estas reformas, pero de todas maneras levantan las manos, generan una alerta o un apoyo. Pues digamos que en Colombia el fenómeno de polarización no es nuevo. El proceso de paz fue profundamente polarizante, dividió al país en aquellos que votaron a favor, en contra de ese proceso de paz. La elección del 2018 estuvo también muy marcada por una polarización entre sectores, algunos llaman de derecha, otros de izquierda, unos más conservadores o liberales, como los quieran llamar, pero el país ha tenido una reciente polarización y esto que estamos viendo y que mencionaba Gabriel no es otra expresión que esa polarización llevándose a otro nivel, a la discusión en las calles, también básicamente unas lealtades políticas más allá de un debate sobre los artículos de la reforma, porque como lo decías ahora, José Miguel, pues la reforma a la salud tiene 180 páginas. ¿Quién se va a leer 180 páginas para salir mañana a marchar y a respaldar esa reforma? Entonces, aquí se trata de dos bloques con lealtades legítimas. Yo creo que eso hace parte, digamos, de la democracia participativa, deliberativa, siempre y cuando no haya ni enfrentamientos, ni haya situaciones de violencia, no creo que sea un motivo de preocupación, es una expresión de una democracia activa, pero claro que las reformas no se van a discutir en la calle, las reformas quizás se conocen en la calle, quizás se ventilan emociones, pero las reformas se discuten es en el Congreso de la República, donde un número limitado de personas, específicamente además en las comisiones, en las comisiones séptimas de Cámara y Senado, podrán conocer el texto, hacer propuestas, hacer modificaciones y enmiendas, y lo importante es que haya por parte de todos los colombianos, los que están a favor y los que están en contra, un respeto por esa institucionalidad que representa hoy el Congreso de la República para discutir las distintas propuestas que lleva el gobierno. Gabriel, por su parte, Enrique Santos Calderón, en su columna publicada por Los Danieles, califica el llamado del presidente como una forma de presión popular para empujar su aprobación e indicarle al país que la gente lo apoya, y se compara de alguna manera sus modos de actuar con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué podemos decir al respecto? Lo mencionábamos anteriormente. Pues sí, José Miguel, pero creo que son dos estilos muy distintos. Creo que Gustavo Petro se eligió en las calles, literalmente con las manifestaciones y los movimientos sociales que apoyaron su candidatura. Creo que hay una diferencia diametral de estilos entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Álvaro Uribe. Y yo sí creo que, por supuesto, convocar a la ciudadanía a las calles es una forma de ejercer cierta presión, es una forma de transformar el debate participativo a un estado deliberativo, pero creo también que si no se tiene mucho cuidado es un arma de doble filo. Imagínese mañana que las calles no estén tan llenas y tan rebosantes como el partido de gobierno espera que lo estén. Eso también podría tener un enorme costo político justo en momentos en donde las principales encuestas ya comienzan a mostrar que se le está pasando factura al gobierno de Gustavo Petro. Entonces creo que hay una genuina intención de convocar a las personas a la calle porque es la forma de gobernar. Cuando fue alcalde también le gustaba llenar la Plaza de Bolívar desde el Palacio Liévano, pero creo también que es un arma que no se puede desenfundar con tanta facilidad y habrá que ver mañana cuál es el verdadero respaldo de la ciudadanía en las calles y eso qué efecto político puede tener. Puede generar presión o puede llegar a debilitar ese movimiento social que llevó al presidente Gustavo Petro al Palacio de Nariño. Me gusta mucho como tituló esa columna Enrique, y es "A medirse en el asfalto". Es algo bastante interesante y llamativo, ahí lo vemos en pantalla. Luis Ernesto, también llama mucho la atención que este tipo de pulsos, este tipo de movilizaciones se dan previamente a las elecciones territoriales, que también marcan algo muy importante, y es medir ese pulso político y esa fuerza política que se va a dar en cada una de las regiones. De acuerdo, todavía falta mucho para las elecciones regionales, pero claramente la apuesta del gobierno del presidente Gustavo Petro es tener una actividad, digamos, de participación ciudadana, de movilización popular
que acompañe sus reformas y seguramente que debe tener algún efecto sobre las elecciones regionales. Y harán lo propio también los otros sectores políticos. Ya vimos al expresidente Álvaro Uribe el día de ayer, durante el fin de semana en Medellín, ya con activismo. Creo que las calles como lugar para ejercer la política, para la actividad de refrendación de los mandatos, se va a volver, como lo decíamos, cada vez más frecuente. Lo más importante es que este mecanismo pues no termine como terminó lamentablemente en el año 2021 con enfrentamientos, con violencia, porque eso pues claramente cierra cualquier posibilidad democrática y se convierte en una situación de orden público muy crítica. Yo la verdad no veo nada parecido que ocurra mañana. Mañana veremos seguramente en la ciudad de Bogotá movilizaciones de sectores populares que votaron con el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, del magisterio, de los estudiantes, también de comunidades étnicas, indígenas, afro, sectores, digamos, de colegios de médicos y de salud que han apoyado la reforma a la salud, de los sindicatos, las centrales obreras, movilizándose como lo suelen hacer. Son organizaciones que históricamente se movilizan los 1 de mayo, se han movilizado y que son organizadas. Se convocan desde las 10 de la mañana, estarán llegando en las horas digamos, después del mediodía a la Plaza de Bolívar, la alocución del presidente, y seguramente tendremos una jornada, sí multitudinaria en el centro de la ciudad, con dificultades para la movilidad, pero tranquila. El día 15, yo creo que sí podremos ver, digamos, vamos a ver también una movilización multitudinaria, no tengo duda. También en la zona del centro de la ciudad, donde se suelen hacer estas movilizaciones, tengo ahí sí un poco más de preocupación que pueda haber enfrentamientos y choques entre sectores que apoyan al gobierno, sectores que se movilizaron el día de mañana, que se movilizan el día de mañana, sectores que además vienen desde fuera de la ciudad capital y vienen a quedarse en Bogotá y llevan varios días y se quedarán varios días. Ojalá no se preste para enfrentamientos como ha ocurrido en otros momentos donde manifestantes de un sector político que en este caso serían de la oposición, se encuentran con manifestantes que apoyan las reformas y que esto termine en enfrentamientos como ocurrió en la ciudad de Cali en el año 2021. Gabriel, yo aquí anotando ideas que se me ocurren viendo este panorama político, creo que el gobierno está haciendo la tarea y también lo está haciendo la oposición. Y es esa tarea de alinear las fuerzas políticas, tanto en el Congreso, porque tiene ese pulso de las reformas que se le vienen, pero están reactivando las masas, porque veníamos después de un estallido social, vino una calma, vino las elecciones, no había mucha marcha, no había mucha movilización, pero pareciera que ambos sectores, tanto de la derecha e izquierda en este caso, están haciendo esas tareas, alinear sus fuerzas políticas en el Congreso, pero también reactivar esas masas en las calles. Así es, José Miguel, y lo que resulta bastante llamativo es que generalmente las protestas y las manifestaciones las protagoniza la oposición. En este caso vamos a ver dos bandos y no me sorprendería, José Miguel, que en adelante esta no sea la única vez que tanto las fuerzas de la derecha como las fuerzas de la izquierda salgan a la calle a apoyar al gobierno o a reclamarle al gobierno, y creo que eso va a ser una dinámica. Por eso decía, creo que se está instalando oficialmente una nueva forma de hacer política, mucho más plebiscitaria, mucho más de calle, quizás un poco menos deliberativa. Yo creo que aquí, si bien es una sana expresión de la democracia salir a manifestarse y salir a protestar, creo que el calado de las reformas y el calado del cambio que está buscando este gobierno y las resistencias que genera la oposición, además de la calle, merecería debates sesudos y sensatos, con criterios técnicos, con criterios de responsabilidad fiscal, con criterios de responsabilidad pública. Ojalá que la calle no ahogue el debate, José Miguel, y eso es el mayor miedo que puede generar este tipo de manifestaciones polarizantes y plebiscitarias, y ojalá que esto no se vuelva, como repito, una constante en la forma en la que en adelante vamos a discutir los proyectos de los cuales va a depender el futuro de los colombianos y de las colombianas. Luis Ernesto, Gabriel, los invito y también a usuarios a escuchar lo que ha manifestado Jaime Arizabaleta, promotor de las marchas de la oposición. Preocupan las declaraciones de la ministra Carolina Corcho, donde habla de acabar con el sistema actual de salud, siendo este uno de los mejores del mundo. Y en tema de pensiones también preocupa lo que se ha hablado, que quieren copiar el fracasado modelo de Argentina,
donde los ahorros de pensión pasen a ser manejados por los politiqueros de turno. Y esto claramente se perdería en corrupción. Por eso, colombianos, la calle es una expresión de la democracia. Vamos a salir no solamente a proteger la salud y las pensiones, sino también a manifestarnos contra el derroche y la improvisación de este gobierno. Pero también escuchemos qué dice el gobierno con respecto a estas movilizaciones. Mientras por allá en el Congreso unos señores de corbata definen nuestro destino. Así no van a llegar los cambios. Los cambios van a llegar y se van a ser profundos si la sociedad que los necesita sale a la calle, si se mueve, si se congrega, si dialoga entre sí, si hace los pactos que hay que hacer, los pactos populares. Los pactos populares, Luis Ernesto, ese es el llamado y el argumento que da el gobierno nacional para buscar ese respaldo en las calles por parte de sus seguidores, de los colombianos, pero también escuchábamos al vocero de la oposición. ¿Qué podemos decir al respecto? No, yo creo que las dos voces claman más que por un debate específico sobre temas, sobre artículos, sobre costos, sobre alcance, sobre propuestas de reforma. Están hablando y están hablándole a las emociones de un lado y otro. Y yo por eso creo que la recomendación a todos los colombianos es que se muevan en democracia, que participen en democracia, pero que traten siempre de apelar a la buena razón, al buen entendimiento cuando se trate de escoger qué le conviene, porque finalmente todos somos usuarios del sistema de salud, a todos nos interesa que el sistema de salud funcione, que nos asignen las citas con el especialista. Entonces escuchamos, por ejemplo, al señor Asiris Zabaleta que dice que va a acabar el sistema de salud. Pues claro que la versión que pone el gobierno no es que va a acabar el sistema de salud, sino que está buscando mejorar el sistema de salud, pero quizá las formas como buscaba mejorarlo o como busca mejorarlas no tengan esa consecuencia, no tengan ese resultado, y por eso tan importante que el debate sea informado sobre temas específicos. Bueno, y eso, ¿cuál es el rol de las EPS? ¿Cuál va a ser el nuevo rol de las EPS? ¿Cómo va a ser el tema de asignación de citas? ¿Cómo van a ser los procesos de transición entre lo que tenemos hoy para mejorarlo y lo que viene después? Eso solo para hablar de la reforma de la salud, de la reforma laboral, que yo creo que es algo importante y valioso que ha propuesto el gobierno, y es que los colombianos los trabajadores de Colombia, los trabajadores puedan recuperar, digamos, los derechos laborales perdidos en el año 2002. Las condiciones económicas de ese entonces lo ameritaban. Hoy, por ejemplo, que se reconozcan los recargos nocturnos, que se reconozcan las condiciones, digamos, de trabajo digno y decente, pues son cosas positivas, pero pues en cada reforma hay discusiones muy válidas. Esto también tiene obviamente un efecto sobre los costos para los empresarios, que sean escuchados los empresarios, que sean escuchados los trabajadores. Para eso es importante el sano debate que se va a llevar a cabo en el Congreso, y pues que haya participación de todas las instancias de la democracia, también de aquellos que se movilizan y que van a las calles, pues es importante siempre y cuando se haga de manera pacífica. Gabriel, finalmente y muy corto, ¿qué va a pasar entonces también con casi las 600.000 personas que votaron en blanco en las elecciones, las personas que votaron por el proyecto de Rodolfo Hernández o independientes, porque muchos también votaron por Rodolfo para que Petro no llegara a la presidencia, que eso representa votos y personas importantes en nuestro país? Acá estamos hablando de oposición y gobierno, pero esa persona o esa multitud que están a mitad, ¿qué? Pues esa es una gran pregunta, quizás es la gran pregunta. José Miguel, dos cosas frente a eso. Lo primero es que preocupa cuando se pretende avanzar con el argumento que el programa de gobierno que ganó con 11,5 millones de votos tiene que ser sí o sí aprobado, porque eso, digamos, desconoce la naturaleza deliberativa y participativa de la democracia, y sobre todo desconoce el rol del Congreso, que es importante. El Congreso es el seno donde están representados los 50 millones de colombianos. Y el presidente, una vez electo presidente, dejó de ser presidente solo de sus electores y pasó a ser también el presidente de todos los colombianos. Es así que es necesario escuchar todas las voces, atemperar el lenguaje, atemperar esas
invitaciones a dividir entre ellos y nosotros. Y yo creo, y con esto concluyo, José Miguel, que este es el momento en el cual se extraña que ese centro político que haya quedado huérfano, que esté acéfalo, porque hoy en día justamente lo que se necesitan son más voces atemperadas, convocando no tanto a las calles, y sí más bien al debate público, al debate técnico y al debate sopesado. Luis Ernesto, gracias por estar con nosotros. A ti muchas gracias, José, y a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Gabriel, gracias por estar con nosotros. José Miguel, a usted, a toda la audiencia, feliz noche. Hacemos una pequeña pausa, pero ya regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros. Ricardo, ¿qué tiene hoy en el radar? Saludos a los amigos de Sala de Prensa en Caracol Ahora. Hoy entra en el radar el robo al Magdalena. Así bautizó la Fiscalía el caso que destapó hace muy pocas horas y que no solamente vincula a uno de los hombres más poderosos de la política en la costa Caribe, el actual gobernador del departamento del Magdalena y exalcalde de la ciudad de Santa Marta, Carlos Caicedo, sino que también vincula a sus antecesores en la gobernación del Magdalena, como lo son Rosa Cotes y Luis Miguel El Mello Cotes. Comenzamos por partes. Hablemos de la imputación de cargos y petición de casa por cárcel que hará la Fiscalía ante el Tribunal Superior de Bogotá en contra de Carlos Caicedo. Recordemos que él, antes de ser gobernador del Magdalena, fue alcalde de la ciudad de Santa Marta. Le van a imputar al menos 3 delitos, entre ellos peculado por apropiación a favor de terceros, por la pérdida aparentemente de más de 1.680 millones de pesos en 3 contratos cuando se desempeñó como alcalde de la capital del Magdalena, de la ciudad de Santa Marta. Uno de ellos tiene que ver con la acondición del Coliseo de Gaira, otro tiene que ver con 2 centros educativos en Bonda y en otro corregimiento, y otro más que tiene que ver con otra obra de infraestructura. De acuerdo con la Fiscalía, en todos esos contratos hubo sobrecostos y el gobernador, entonces alcalde de Santa Marta, tendría responsabilidades penales. Esto complica la situación política de Carlos Caicedo porque, estando en casa por cárcel y con medida de aseguramiento, no podría seguir ejerciendo como gobernador del departamento del Magdalena. Hombre muy cercano a la izquierda, hombre muy cercano hasta hace algunos meses al hoy presidente Gustavo Petro. La otra parte de la historia tiene que ver con el partido Cambio Radical. Les contaba de 2 exgobernadores que también están metidos en líos: Rosa Cotes y Luis Miguel El Mello Cotes, familiares entre sí, que están vinculados con posibles irregularidades en la construcción de la muy mencionada vía de la Prosperidad, que en algunos recorridos, en algunos tramos, es una vía que es más una trocha. De acuerdo con la Fiscalía, estos 2 exgobernadores habrían incurrido en un peculado por una cifra mucho mayor, por más de 76.800 millones de pesos. La Fiscalía en los próximos días imputará los cargos y serán los jueces los que determinen si aceptan o no las solicitudes de los fiscales que están investigando lo que, repito, han catalogado como el robo al departamento del Magdalena. Ricardo, gracias, y hasta aquí Sala de Prensa. Gracias también a todos los usuarios que estuvieron conectados con nosotros. Continúen con toda la programación de Caracol Ahora. Feliz noche.